Carolina es guía de senderismo especializada en la primera infancia y ella es quien ha creado esta experiencia Guaguamonte, que me parece maravillosa porque plantea un bosque escuela en el ámbito urbano de Quito. Entonces, en sus fotos, en todo lo que ella comparte, hemos visto cómo niños y niñas descubren ese espacio urbano, esa naturaleza urbana, desde diferentes estrategias y sobre todo desde esa exploración a estos espacios naturales que a veces nosotros los sentimos tan incorporados que no nos permitimos mirarlos desde otra forma. Entonces, Carolina, bienvenida, muchas gracias. Te dejo a ti el espacio para que nos puedas contar tu experiencia y solo comentarles a los expositores y a las expositoras que cuando escuchen el sonidito de la rana marsupial, que por ahí le voy a pedir a Alex que la ponga, para que la escuchen, es porque les quedan ya solamente justo 2 o 3 minutitos para poder terminar su exposición. ¿Ya? Muchísimas gracias, Carolina, una vez más, bienvenida. Ahorita te pongo como coanfitriona para que puedas compartir tu presentación. Buenos días, Gabriela. Muchísimas gracias. Qué gusto poder el día de hoy estar junto a ustedes. Vamos a hablar un poquito del proyecto Guaguamonte, que realmente este fue un proyecto que nació hace ya más o menos 4 años, que veníamos en la práctica y sondeando un poco cómo es la dinámica de las familias de Quito, en un entorno lleno de montañas y quebradas y todo lo que nosotros somos capaces de poder estar, ¿no?, en este lugar tan privilegiado con la naturaleza, pero que también está tan dañado, de que también está tan afectado por la falta de conciencia. Entonces, creo que mi búsqueda fue como ese llamado a poder trabajar desde mis hijos y después, claro, seguir trabajando con más familias y niños en los entornos naturales, ¿no? Realmente hace 3 años fue como las primeras prácticas. A ver, permítame un segundito que tengo un sonido de fondo. Gracias. Bueno, entonces compartirles que esta modalidad que empezamos a socializar realmente al inicio fue un desafío realmente poder compartir con las familias sobre lo que nosotros queríamos hacer, trabajar a conciencia en los entornos naturales fue realmente motivador, ¿sí? Después de todas esas prácticas que hicimos con varias familias, me di cuenta que yo no lo podía hacer sola, entonces busqué a 2 compañeras más dentro de los espacios donde estaban nuestros hijos involucrados, y fue así que Guaguamonte finalmente tomó forma. Busqué muchísima ayuda dentro y afuera del país también, y Guaguamonte finalmente nació el año anterior en un programa de verano donde vimos que necesitábamos un entorno natural dentro de la urbanidad, porque creo que en las ciudades es donde más estamos sintiendo ese déficit de naturaleza. Y claro, en el área de Quito tenemos varias zonas. Al inicio quisimos empezar con el área del sur de la ciudad, porque vemos que todas estas metodologías alternativas como los bosques de escuelas, Waldorf, Montessori, están como que elitizadas y están en el área de Tumbaco, Cumbayá o al norte de la ciudad. Entonces quisimos abrir para el sur, para que sea un poco más inclusivo y socializar a más personas, ¿no?, que por primera vez empezaban a escuchar estos términos. Sin embargo, también dentro de las investigaciones me di cuenta que, claro, nosotros como Ecuador ancestralmente tenemos una relación con la naturaleza, y fue allí donde empezamos a buscar la inspiración. Entonces, varias comunidades indígenas nos han enseñado por miles de años, así milenariamente, cómo ellos tienen esa relación con la naturaleza y cómo con la familia es posible llegar a una comunión con ella, y no desde esa visión que tenemos nosotros dentro de una urbanidad de la que la naturaleza la tomamos porque la necesitamos, sino más bien que somos parte de ese entorno, de que somos parte de esa relación, ¿no? Entonces, gracias a Ninari Chimba, que ella es una mujer panzaleo Otavalo,
ella nos dio muchas guías de cómo podemos de estos procesos hacer una sinergia con la cosmovisión andina y poder proponer una escuela bosque donde también, aparte de fomentar la importancia de este juego libre, de estos espacios del aire puro, de todo lo que implica, ¿no?, el niño en el desarrollo integral en la naturaleza, sino que también la importancia de que recuerde de dónde estamos inspirándonos, de dónde somos, qué es lo que nosotros tenemos en la memoria, ¿no? En la memoria de nuestra gente, de las montañas, de los mares y de todos los ricos ecosistemas que nuestro país tiene. Entonces fue así que Huehuamonte se enfoca muchísimo en recuperar la memoria a través de la práctica de la lengua madre, que es el quichua, ¿no? Bien sabemos que esta lengua tiene una relación muy directa y bueno, se dicen así que también dentro de las comunidades que cuando uno habla en quichua con la naturaleza, es como que no hay una limitante, es como que no hay un filtro, sino que es un lenguaje directo y del corazón. Entonces, nosotros sintonizándonos mucho con esta idea, con este propósito, empezamos a involucrar estas actividades en el idioma quichua. Y claro, eso nos invitó a nosotros como guías de estos espacios también involucrarnos en el querer saber más. Entonces, eso fue como el primer desafío en poder armar, organizar y también socializar de esta nueva alternativa, porque si bien es cierto, dentro de Quito hay una cultura muy rica en actividades de aventura y de deporte, en la naturaleza, pero cuando ya se hablaba de una metodología que realmente no es tan estructurada, pero que permite el desarrollo integral del niño y la niña, la gente duda mucho. Entonces, nosotros a través de campañas de socialización fue como empezamos a llegar a más familias a nuestro proyecto. Entonces, les voy a compartir aquí brevemente. Ok, no sé si ahí nos vemos. Perfecto. Entonces, empezamos a poder tejer este proyecto, ¿no? Nació justamente porque con este tema el confinamiento, los niños encerrados, y bueno, uno como mamá siempre va empezando desde el nido, ¿no? Entonces, realmente nosotros vimos que era muy evidente este déficit de naturaleza, la falta del respeto al entorno, también la inseguridad de muchos espacios que hacían que muchas madres no quieran visitar los lugares naturales por el tema de inseguridad. Entonces, fueron estos varios detonadores que nos dieron así como nos dieron la seguridad de decir, no, tenemos esto que abrirlo porque es necesario y ya, así, por más que vivamos en un entorno natural, hay que hacer este programa porque hay muchas madres que estaban necesitando ese apoyo, ¿no? Entonces, esto fue muy evidente cuando nosotros empezamos a hacer estos procesos de entrevista para las familias, qué es lo que les llamaba del proyecto, y todas caían en que los niños pasaban mucho tiempo en las pantallas. Y que también, entonces, cuando nosotros nos empezamos a recibir las primeras sesiones, era evidente que no había una relación con los entornos naturales, era evidente los comportamientos de estrés, era evidente que muchos niños sufrían de todo esto, de esta presión también de estar sometidos a pantallas para el aprendizaje, ¿no? Entonces, realmente, junto con mis compañeras, aquí las pueden ver, Ninari, que ella es una mujer maravillosa dentro de la escuela del Yachayhuasi, que trabaja mucho la pluriculturalidad, que trabaja mucho la ancestralidad, la memoria. Tener Alexandra, que en cambio es una mamita que también ha apostado bastante a la educación alternativa, Alejandra al arte, y yo dentro de mis procesos de preparación me certifiqué como guía de escuelas bosque, y eso me ha dado para mí, me cambió la vida porque realmente entendí cómo podemos nosotros ser esos agentes de inspiración y de cambio dentro de nuestras localidades a través de esta metodología que permite un desarrollo integral de nuestros niños, ¿no? Entonces, así Huehuamonte se fue formando y ahora es un proyecto pedagógico, bilingüe, con mucha responsabilidad también con la naturaleza, ¿sí? Lo que queremos lograr es ese desarrollo integral a través del juego, la observación, utilizamos mucho los materiales naturales, la práctica de la lengua madre a través de
de cómo decimos, bueno, empezamos desde cero, ¿no? El vocabulario en quichua, los números en quichua, entonces la naturaleza nos ayuda bastante a que todos aprendamos nuevamente la importancia de la práctica de la lengua madre, ¿no? Y también dentro de la programación compartimos varias ritualidades en entornos como los Caparraimi, los solsticios de equinoccios, las lunas, etcétera, ¿no? Y bueno, después de aquí vino un segundo, bueno, aquí están mis compañeras, y aquí vino un segundo reto, que los niños, al ser tan, sentían como que esto de la lengua madre era muy lejano, porque claro, esto se practica en las comunidades, en las montañas, y para los niños urbanos fue como un cambio de contexto también muy interesante. Entonces buscamos maneras de poder enseñar, compartir, aprender la lengua madre, ¿no? Entonces ahí se nos ocurrió la idea que el movimiento, la danza, en Ecuador también tenemos bastantes recursos culturales que nos permiten aprender. Entonces creo que la danza folclórica fue uno de los elementos que le trajo color y le trajo vida a nuestro proyecto. A ver, quiero compartirles acá las fotografías de lo que fue la danza. Entonces nosotros con los niños empezamos a tener jornadas dentro del bosque, trayendo como ustedes saben, Ecuador es biodiverso, es pluricultural, y empezamos a trabajar la danza a través de comprender qué significaba cada detalle de las vestimentas de los pueblos nativos, ¿no? Entonces me di cuenta que cada vestimenta tiene un porqué y está íntimamente relacionado con la naturaleza y la historia de nuestro país. Entonces, a través de la danza empezamos a entender que las mujeres llevaban la falda de esa manera porque significaba, simbolizaba la montaña, simbolizaba también la pureza, o también simbolizaba muchísimo las plantas nativas y todos los materiales que son estos elementos o estos trajes elaborados son con materiales naturales o materiales, la lana también de los animales, etcétera, ¿no? Entonces era como que ellos, era la primera vez que veían trajes de panzaleos, trajes de otavalos, pero que estaban íntimamente relacionados con la naturaleza. Entonces, para nosotros fue una herramienta muy valiosa para poder compartir desde el movimiento hasta poder entender que también estamos muy relacionados con los entornos naturales por historia y por memoria, ¿no? Entonces, creo que eso fue el toque, el valor agregado de esta escuela Bosque, porque trabaja mucho en la memoria de nuestra gente, ¿no? Bueno, después de eso tuvimos varias experiencias de compartir con los niños. Tuvimos 2 grupos. El primer grupo eran los más pequeños de 3 a 5 años que yo estaba a cargo. Todas las sensaciones, todo lo sensorial fue muy bello dentro de estos lugares. Y después hubo otro grupo que se armó cuando, bueno, más adelante un grupo de los más grandecitos que creo que fueron a partir de los 9 años hasta los 15. Y eso fue el desafío más grande porque nos dimos cuenta que en los adolescentes es donde menos respeto al entorno tenían y más conectados a la tecnología están. Entonces fue un desafío y porque ahí realmente lo que no queríamos era como enseñar o una estructura, sino lo que queríamos era inspirar a través de varias prácticas, como fue el trabajar nuevamente cuentos andinos, el trabajar nuevamente en la reflexión, y aquí con los más adultos, en cambio, pudimos involucrar un poco más habilidades de navegación, de limpieza de espacios. Trabajamos mucho con los principios de Leaving No Trace también, los baños secos, todo lo que era supervivencia. Y al finalizar, todas las experiencias, lo que nosotros hacíamos era hicimos un campamento dentro de un área natural como el último día y pudimos ver que después de 8 encuentros consecutivos en la naturaleza, los adolescentes, que fueron los que más presentaron
esta falta de naturaleza al inicio fueron los que al finalizar ya no querían terminar el curso, querían que continúe permanentemente. Y también hubo bastante reflexión con los jóvenes sobre qué está pasando con la basura en nuestros lugares, y ahí topábamos el tema también de las quebradas, los botaderos, y que también la inseguridad, Perdón, le lamentablemente. interrumpo un poquito. Sí. Ya tenemos, creo, solo 2 minutos nada más para la Ok, intervención. perfecto. Tenemos que Entonces, terminarla ya para ok, pasar a la siguiente bueno, pregunta. ok, muchas gracias. Entonces, realmente fue una experiencia muy enriquecedora. Fueron alrededor casi de 30 participantes en el verano anterior. El lugar donde hicimos esto fue en el Bosque Metropolitano. No tenemos un lugar fijo, sino lo que estamos haciendo es poder empoderarnos de los lugares que ya están en la ciudad, pero que sí necesitan un poco más de atención. Entonces, bueno, eso fue lo que hasta ahora ha sido nuestro programa Guaguamonte, y brevemente poderles resumir un poco de esta experiencia. Gracias. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, aprovechamos en el chat. Es una experiencia realmente muy linda, sobre todo poder reconectarnos con eso que muy poco conocemos, que es nuestra identidad indígena. ¿Cómo te contactamos? Nos preguntan. Ahí sí podemos compartir la información del contacto por el chat, nosotros la tenemos, y más bien si nos ayudas, Caro, contestando, ¿cómo se evalúa el proyecto? Nos pregunta Alegría. Bueno, realmente dentro de la metodología de Escuela Bosques hay las evaluaciones cualitativas, entonces son de comportamiento, y vas dentro de unas matrices, tú vas llenando a través de la observación y un diario que tiene el guía, ¿no? Entonces vas viendo cada participante cómo van siendo los comportamientos, cómo ingresaron, de qué nivel a qué nivel ellos han entrado, del nivel 1 que no quieren saber nada de naturaleza, al nivel 10, digamos, que es como el amor propio por la naturaleza. Entonces, fueron evaluaciones cualitativas a través del comportamiento de cada participante dentro del espacio. Nos preguntan también, ¿cómo lograste esa desconexión de la tecnología en los jóvenes? Fue muy bello, porque realmente aquí lo que nos ayudó bastante fue el adentrarnos, asumir ese rol que somos parte de este entorno. Entonces creo que los primeros días tuvimos y pasamos situaciones que nos muy interesantes realmente, pero creo que eso fue cuestión de tiempo, cuando ellos empezaron a darse cuenta que podían y tenían autosuficiencia para tomar decisiones dentro del espacio natural. Creo que darles el empoderamiento a ellos, creo que fue una de las mayores satisfacciones de este proyecto. Muchas gracias, Caro. La última pregunta de Sandra Guerra. ¿Trabajan con todo tipo de público o tienen algún público en especial? Bueno, tenemos ahora dos grupos. El grupo desde los más pequeños, que es de 3 hasta los 5 años, es el primer grupo, y a partir de los 6, bueno, procuramos un poquito más, desde los 7 hasta los 12, 13 años, que es el segundo grupo, ¿no? Y en cada grupo igual hay 2 guías, 3 guías, dependiendo la cantidad de personas. Ahora, por medidas de bioseguridad, estamos trabajando con grupos pequeños, ¿no? Muchísimas gracias, Caro. Esperamos que te quedes del resto del encuentro mientras puedas. Muchas gracias. Ahí pueden usar el chat para comunicarse con Caro directamente, aprovechar que está aquí en el Zoom. De todas formas, toda la información de todos los proyectos está en el documento en PDF que les enviamos. Y también Berito nos va a ayudar colocando los datos, o la Pauli, los datos de Caro ahí en el chat para quienes deseen contactarse con ella directamente. Nos vamos con la siguiente experiencia. Entonces le voy a pedir a la Sol que por favor nos apoye compartiendo. Esta experiencia, si bien es de un grupo que nace en Uruguay, ahí Ana me corregirá, pero es como un grupo que está formado y que ha ido enriqueciendo varias partes de Latinoamérica. Ha estado en Argentina, en Chile, en Colombia, e incluso hace poquito estuvieron interviniendo aquí con sus metodologías y con sus propuestas en Ecuador.
Bueno, ella es diseñadora industrial, es docente y educadora ambiental. Trabajó como asesora del Ministerio de Turismo y Deportes en la Nación de Buenos Aires. Es docente de la Facultad de Arquitectura y Diseño y es tallerista en nivel primario y secundario y actualmente es la coordinadora de educación de Somos Tagma. Entonces quiero darte la bienvenida, Ana, presentarles a esta representante de Somos Tagma y al proyecto Escuela Sustentable Aula Escuela. Y una de las cosas más interesantes de este proyecto, por la cual nosotros nos animamos a contactar a Ana, es esta propuesta de la educación vivencial y lograr que la arquitectura, la infraestructura donde se lleva a cabo estos procesos de aprendizaje significativo sean también parte de este proceso y sean arquitecturas sustentables. Entonces, Ana, bienvenida y muchísimas gracias. Hola, Te muchas voy a gracias. poner como A ver, coanfitriona para que puedas compartir tu presentación. buenísimo, gracias Gabriela. Bueno, espero que se escuche bien, pues estoy con auriculares, cualquier cosa me avisan. Buenos días, buenas tardes ya aquí desde Buenos Aires. Muchas gracias por la invitación al Zoo de Quito, a Gabriela y al equipo. Estaba escuchando con mucha atención la charla anterior de Carolina y me interesó muchísimo tomando notas ya para ver los puntos en común e incorporarlos ahora a lo que les voy a contar. Como les contaba Gabriela, mi nombre es Ana, soy de Argentina, de Buenos Aires, trabajo en Tagma, somos una ONG que surge en Uruguay, que hoy tiene un equipo latinoamericano y que nos especializamos en trabajar educación ambiental y construcción sustentable. Construimos edificios públicos, escuelas públicas sustentables en zonas rurales. Ya desde 2016 ya hemos hecho 8 intervenciones de estas y la idea de hoy es contarles en unos minutos qué es lo que hacemos. Así que voy a compartir pantalla y desde ya si tienen alguna duda, consulta o comentario, ir dejando en el chat y luego conversamos un poco de eso. Así que voy a pasar a compartir aquí, un segundito, ahí va. Vamos a poner a compartir. Perfecto. A ver, bueno, ahora creo que se ve bien. Voy a intentar compartir un video que cuenta en 2 minutos qué es lo que hacemos. Está un poquito desactualizado porque este año pasado, 2021, hicimos muchas cosas, así que, pero se los dejo porque creo que cuenta muy bien nuestro espíritu y qué es lo que hacemos. Bueno. Vale, yo sé que yo le debo 90.000, pero es que como... A ver, puede ser que se trabe un poquito, pero de todos modos, a ver, vamos a ponerle play. Hola, somos Tagma. Ay, disculpen, que está como medio trabadito. Bueno, si no, no importa. Lo mostramos después, mientras pongo pantalla completa. Lo tengo en YouTube para mostrar, así que no se preocupen. Les cuento un poco lo que hacemos. Como dice ahí esta primera frase, nuestra idea es crear la primera red de escuelas públicas sustentables del mundo, empezando por Latinoamérica. El proyecto arrancó en Uruguay en 2016. Aquí están un poco los edificios que ya hemos construido y el último es un nuevo proyecto que haremos en Perú, que ahora les voy a contar un poco. Construimos la primera escuela pública sustentable en una zona rural en Uruguay en 2016. Esto surgió a partir de que un grupo de amigos, ya varios años antes, venían trabajando en estos ámbitos de educación, de sustentabilidad, y sentían que en la educación pública rural faltaba trabajar la dimensión ambiental, y habían visto un documental de un arquitecto estadounidense que se llama Michael Reynolds, que construye un tipo de viviendas que se llaman navetierras o airships, así son conocidas en el mundo. Entonces este grupo de amigos se le ocurrió llamar a este arquitecto, empezar a sumar y juntar financiamiento del sector privado y también alianzas con el sector público y otras organizaciones, y luego de muchos años, casi 5 años de proceso, en 2016 se pudo construir la primera escuela pública sustentable del mundo en Uruguay, en Jauregui Berri. Se hizo en solo 45 días, con la participación de 250 personas, en un proceso que
que resultó muy, muy vivencial, muy interesante. Luego en 2018 se hizo la segunda escuela en Argentina, ahí es donde me sumé yo al proyecto, una réplica bastante calcada de la primera experiencia, y luego se empezaron a hacer otros edificios, hicimos un tercer edificio en 2019 en Uruguay, un aula domo, es un poco más pequeña. Luego en 2020, antes de la pandemia, hicimos la tercera escuela pública sustentable en Chile, en Los Zárate, en un pueblo. Y en 2020, a fin de año, ya el primer proyecto en pandemia, construimos nuevamente en Uruguay. En 2021 construimos nuestra tercera aula de educación ambiental en Concordia, en Argentina. Y como decía Gabriela, también en 2021, en octubre, construimos en Pablo Arenas, en una parroquia de la zona de Bambura, a 2 horas y media, 3 horas de Quito, y un poco cerca de Ibarra también. Y ahí trabajamos por primera vez en Ecuador, hicimos un aula a cielo abierto, que es un poco el proyecto que más les voy a contar. Y al fin de año, hace un mes, terminamos la cuarta escuela pública sustentable en Colombia, en la región de Antioquia, cerca de Medellín. Y en 2022 nos espera nuestro primer aula móvil, vamos a intervenir un bus que va a recorrer todo Perú para potenciar aprendizajes de educación ambiental. Esta es un poco nuestra línea de tiempo que cuenta lo que hemos hecho. Lo importante es que nosotros consideramos a los edificios que construimos como herramientas pedagógicas que experimentamos en cada uno de nuestros proyectos, y que siempre nos basamos en una serie de principios de sustentabilidad, porque, como les contaba, trabajamos construcción sustentable, bioconstrucción, arquitectura bioclimática, aplicado a edificios educativos en el sistema público, lo cual confiere varios desafíos que podemos charlar. Nuestros principios de sustentabilidad tienen que ver con el agua. Los edificios que construimos suelen captar agua de lluvia o de otros medios, como de la humedad también. Y también, luego de utilizar ese agua, tratamos de manera sustentable tanto las aguas grises como las aguas negras, para que haya un uso eficiente de ese recurso. También los edificios que construimos, en casi todos los casos, cuentan con energías renovables, en muchos casos con paneles fotovoltaicos, pero a veces con otros sistemas también. Es un principio bastante importante para nosotros. Otro principio central es el de acondicionamiento térmico. Diseñamos los edificios para que convivan con el entorno natural de la manera más inteligente y más inspirada en las lógicas de la naturaleza, en el recorrido del sol, en la orientación, en las estaciones y en la zona de Latinoamérica en la que nos encontremos, por lo cual usamos estrategias que se dicen pasivas. Intentamos que los edificios se mantengan frescos en verano, sin usar ventiladores o aires acondicionados, y calentitos en invierno a través del uso de materiales naturales o materiales con muy buena inercia térmica. También trabajamos mucho el eje de los residuos en cuanto a la gestión, la reducción, la reutilización, el reciclaje. Los edificios que construimos están realizados con materiales, pero también fomentamos que haya un consumo responsable y una separación de los residuos en las escuelas en las que trabajamos. También trabajamos con producción de alimentos. Todas las escuelas que hemos construido tienen huertos y escolares, donde se trabaja soberanía alimentaria, agroecología y otros conceptos de manera muy vivencial. Y hace poco incorporamos el principio de biodiversidad, en el cual creemos que es importante sumar a los entornos escolares diferentes atractores de biodiversidad, como casitas para aves, hoteles de insectos, que ahora les voy a mostrar un poco, que es algo que hicimos mucho en Ecuador. Y por último, pero no menos importante, tenemos un principio transversal, que es el del factor humano. Nosotros creemos que es importante trabajar los vínculos, el vínculo que tenemos con nosotros mismos como personas, el vínculo que tenemos con nuestros compañeros, con las personas que nos rodean, y que eso es un reflejo del vínculo que tenemos con el entorno natural. Esto que contaba Carolina recién del déficit de naturaleza tiene que ver con una falta de un vínculo directo que se tiene en las urbanidades de los niños y de todos nosotros con la naturaleza, y eso hace que no sepamos cuidarla, porque, como dice esa frase, solo se conserva lo que se ama y solo se ama lo que se conoce. Es importante exponer a los niños, a las niñas, a las infancias a entornos naturales sanos y diversos, para después entender qué es lo que tenemos que preservar y que no sea solo un disco rayado de dogmas, de decir, bueno, hay que hacer las cosas y que los niños no lo puedan sentir, ¿no? Así que por eso es importante para nosotros el factor humano. Nuestra mirada a la educación ambiental, como seguro ya se habló mucho en este encuentro y se va a seguir hablando,
muy rápidamente para como que conozcan nuestra mirada y nuestro posicionamiento, consideramos a la educación ambiental como una perspectiva transversal, como es algo que ya en todos los ámbitos educativos y en lo ambiental ya se viene hablando. No creemos que la educación ambiental sea algo que se trabaje como una asignatura o como una materia, sino que es algo que se tiene que trabajar en la educación ambiental formal, ¿no? En las escuelas, desde todas las asignaturas. Eso es complejo, pero creemos que se puede hacer a través del aprendizaje basado en proyectos, como ya muchas escuelas están haciendo, y otras hay que seguir acompañándolas para que lo puedan hacer. Esa es la manera en la que creemos que la educación ambiental puede permear la cultura institucional de las escuelas, y a eso apuntamos. También creemos que la perspectiva tiene que ser contextualizada y el enfoque tiene que ser situado, entender la educación ambiental hoy en Latinoamérica y hoy en la escuela, en los conflictos ambientales o en los desafíos ambientales que tiene la escuela en su alrededor, y no hablar solamente de temas globalizantes como el cambio climático, que obviamente es muy importante, pero poder bajar con los niños y los docentes temas que les duelan a ellos, que consideren cercanos, y también temáticas que les atraigan. Entonces ahí es donde contextualizamos y cada edificio que hacemos es diferente. Otra manera en la que vinculamos los edificios que construimos a la educación ambiental, que decía Gabriela cuando nos presentábamos, era acercar experiencias vivenciales. Como decía, nosotros consideramos que el edificio es una herramienta pedagógica, pero un edificio por sí solo no es nada si no se activa educativamente y si no se ponen en juego estas estrategias de educación ambiental a lo largo de años, no es algo que se hace de un día para el otro. Y a partir de eso nos dimos cuenta que a veces faltaban ciertos intermediarios entre el edificio y los niños y los docentes, a los que llamamos dispositivos educativos, que puede ser mobiliario, equipamiento, objetos, instalaciones que disparen actividades de educación ambiental y generen experiencias vivenciales de aprendizaje. Ahora voy a contarles un poco de los dispositivos educativos. Bueno, como contaba con nuestro principio de trabajo sobre los vínculos, creemos que es súper importante trabajar también lo socioemocional. Creemos que como la educación ambiental es una perspectiva transversal, con otras y con otras perspectivas como la de derechos humanos, la de trabajo socioemocional y muchos más, así que por eso es importante el trabajo de los vínculos y sobre todo repensar los espacios de aprendizaje, ¿no? Recién se hablaba de las escuelas bosque. Bueno, nosotros cuando trabajamos en Ecuador hicimos nuestra primera aula abierta, es la primera vez que no hicimos un edificio del todo cerrado, sino que hicimos muchas intervenciones, y ahora seguimos con aulas móviles, aulas invernadero y otros proyectos. En Ecuador, esto lo voy a pasar rápido porque sé que no debe quedar mucho tiempo, seguramente, porque no veo qué hora es, pero imagino que queda poquito tiempo. Trabajamos 5 meses antes con la comunidad de la Escuela 5 de Junio de Pablo Arenas, una escuela primaria rural. Siempre trabajamos en ámbitos primarios, públicos y rurales, y trabajamos 5 ejes: alimentación, biodiversidad, encuentro, ejercicio y juego y residuos, y a partir de eso, sí, ya estamos, ¿no? Ana, por favor, le queda solo 2 minutos nada más. Perfecto, ya estoy terminando, fantástico. Solo les muestro algunas fotos de lo que hicimos en Ecuador. Hicimos un aula a cielo abierto, un domo que se hizo con la comunidad, que lo usamos como laboratorio. Luego hicimos también otro taller de domos, hicimos un domo desmontable para espacios de encuentro con la comunidad. Hicimos, bueno, un montón de estructuras semiabiertas, trabajamos con guadua, con bambú, hicimos espacios de sombra y descanso, y particularmente lo que le quería mostrar eran estos dispositivos educativos que construimos para fomentar el aprendizaje vivencial y facilitar el trabajo pedagógico de los y las docentes, en este caso en torno a educación ambiental. Así que todos estos son los dispositivos que hicimos. Nosotros consideramos que un huerto es un dispositivo educativo, un hotel de insectos, como ven aquí, es un dispositivo educativo, una estación de separación de residuos también lo es, alimentadores para aves, juegos, etc. Este es un poco un gráfico muy casero del predio de la escuela, y son todas las dispositivos que generamos y experiencias y estructuras a cielo abierto. Bueno, para que vean algunas fotos, hicimos un hotel de insectos para atraer esta biodiversidad que es muy beneficiosa para el huerto también. Hicimos varios bancales alrededor de una de las estructuras, unos huertos verticales con guadua, un laboratorio donde sumamos un banco de semillas y espacios para experimentar e investigar la naturaleza, alimentadores de aves, una compostera para gestionar residuos orgánicos, una estación de separación de residuos, y muchos más que
están aquí en estas primeras diapositivas, espirales de aromáticas, juegos con neumáticos y material de descarte, y básicamente todo tipo de experiencias que le atraigan también a los niños y que a los docentes les ayuden a planificar otro tipo de actividades para seguir trabajando estos principios de los que hablábamos. Así que brevemente les quería contar no solo lo que hacemos de TACMA y una escuela sustentable, sino lo que estuvimos haciendo en Ecuador en octubre. Es un proyecto que fue muy reciente y que quería compartirles, y que tienen en nuestra información, pueden ver en nuestras redes, en Instagram, en Facebook, en YouTube, videos de todas las experiencias y fotos también. Y bueno, nada, cualquier duda, comentario, consulta, aquí estoy. Así que muchas gracias. Gracias, Ana. Muchísimas gracias, Ana. Igual invitarles para aprovechar estos minutitos, si es que tienen alguna pregunta directa para Ana, la puedan plantear por el chat, estamos pendientes. Ahí yo aprovecho mientras llega alguna pregunta, Ana, para consultarte. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Guaguamonte. ¿En qué localidad fue el trabajo en Ecuador? Trabajamos, sí, en la parroquia de Pablo Arenas, en Imbambura, en Urucuqui, no me sale decir el nombre de la región, pero es a 1 hora de Ibarra y a 2 horas y media de Quito, al norte, y la región se llama Imbambura. Pero la parroquia donde lo hicimos se llama Palo Arenas, una parroquia básicamente de agricultores, y la escuela es la única escuela primaria de esa región. Nos pregunta mi Chael Hinojosa, ¿cómo seleccionan las localidades para implementar el proyecto? Bien, es una buena pregunta. Tenemos métodos diferentes. Cuando hacemos escuelas sustentables, que son 4 de los edificios que hemos hecho, hacemos llamados abiertos, nos aliamos con los ministerios de educación y hacemos convocatorias abiertas en las que todas las escuelas primarias, rurales, que tengan ciertas cualidades como una cantidad mínima o máxima de estudiantes se puedan postular. Evaluamos las postulaciones entre varias organizaciones que armamos como un comité y luego hacemos visitas a las escuelas y evaluamos su trabajo previo en educación ambiental, la necesidad de sumar alguna infraestructura, el compromiso de la comunidad, del municipio, y a partir de eso elegimos las comunidades. Y en otros casos, como cuando hacemos las aulas, trabajamos con nuestros aliados, con otras organizaciones que nos acercan escuelas que pueden necesitar el proyecto, y lo vamos evaluando a veces sin hacer una experiencia y un llamado abierto, digamos. Tenemos como 2 preguntas que se pueden unir en una. Nos dicen si se hacen seguimiento a estas escuelas sostenibles, y un poco cómo se evalúa los resultados de los participantes después de implementar esta infraestructura en las escuelas. Bien, nosotros siempre trabajamos en 3 instancias. Todo lo que es la parte previa a construir las escuelas, que le decimos soñar la escuela, donde trabajamos con la comunidad para diseñar estos edificios, luego las construimos en periodos de tiempo muy cortos e invitando a muchas personas, eso se torna un evento comunicacional muy grande, pero después tenemos todo lo que es el habitar la escuela, así que ahí seguimos, la respuesta es que sí, seguimos trabajando con las escuelas, las acompañamos pedagógicamente, las acompañamos en el uso y mantenimiento de los edificios, formamos referentes comunitarios locales para que puedan acompañarlos, porque nosotros, como se darán cuenta, estamos deslocalizados, no estamos en Ecuador, tenemos aliados en Ecuador que nos ayuden y en cada país, pero sí. Y evaluamos, tenemos una serie de métricas e indicadores concretos educativos que nos muestran cómo va avanzando el proyecto, en torno a desde cómo funciona la huerta escolar y cuántos kilos de comida se cosechan, hasta cómo mejora la asistencia y los rendimientos en ciertas asignaturas de manera interanual, así que contamos con una serie de indicadores. Yo voy a dejar mi contacto aquí, si alguien tiene ganas de conocer algo específico del proyecto, me puede escribir, ahí se los voy a dejar, porque tenemos bastante material para compartirles. Así que sí. Muchísimas gracias, Ana. También si nos puedes compartir en el chat el enlace al video que en el inicio no corrió, que sería lindo que después puedan verlo. Ahora le voy a dar paso a Paulina Sevilla y vamos a continuar con el resto de experiencias. Muchas gracias, Gaby.
Buenas tardes con todos y con todas. Mi nombre es Paulina Sevilla. Yo quiero presentarles también un proyecto muy bonito de la ruta de Humboldt de Fundación Guasi. Está con nosotros Verónica Alvear, que es médica veterinaria, zootecnista, enfocada en la protección y control de la fauna urbana, así como también la protección de la fauna silvestre y la flora nativa. En la educación ambiental para la conservación del patrimonio natural y cultural con compromiso social y comunitario. Te doy la palabra, Vero, para que nos presentes este hermoso proyecto. Muchas gracias, Paula, y muchas gracias a todos los que forman el equipo del zoológico. Así que yo quisiera que nos ayude habilitando el micrófono a José Lezcano, Natalia Herrera y Bachita, ¿cómo estáis? Por favor, mientras tanto voy a compartirles un poco sobre todo lo que conlleva la ruta de Humboldt en Quito, ¿ya? Me avisan cuando esté compartiendo pantalla, por favor. ¿Sí? No se ve, Verito. Creo que está cargando. A ver. Voy a comenzar. ¿Ya? Listo, ahí sí. Entonces, Alicia Murka, bienvenidos a este compartir de experiencias, de palabras y de aprendizajes, ¿no? Entonces, en esta mañana vamos a invitarles a conocer la ruta de Humboldt y Quito, donde la comunidad son actores y gestores de sus cambios en sus propios territorios, sean urbanos o rurales o telúricos. En esta presentación vamos a hablar tres aspectos: el proyecto de la ruta de Humboldt y quién lo lidera, con la educación ambiental y el compartir de experiencias. A continuación les paso la palabra a nuestra directora, Natalia Herrera. Hola, qué gusto saludarles. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, nosotros somos Fundación Guasi. Este es un resultado del trabajo comunitario, ya que iniciamos como un proyecto. Al iniciar de esta manera como un proyecto, el trabajo que se fue realizando con la comunidad nos llevó a legalizarnos como fundación para poder seguir con este trabajo. Como podemos ver, nuestra misión y nuestra visión está enfocada al desarrollo sostenible, a estas prácticas ambientales y al patrimonio natural. Con este mismo enfoque, en este momento la Fundación también está realizando asesorías a proyectos que pretendan ser sostenibles en base a los 10 años de experiencia que ha podido llevar la Fundación. Como podemos ver, ya en la siguiente lámina que vamos a observar, la comunidad tiene un potencial maravilloso en flora, fauna. Es la ruta de Humboldt la que se encuentra en esta zona. En este lugar ha habido un proyecto que en el 2012 se construyó, en el 2013 se abandonó y en el 2018, cuando llega Proyecto Guasi, encuentra una comunidad con mucha intención de recuperar este proyecto, así como de aprender sobre su flora, sobre su fauna y emprender, ¿no? Si la comunidad no se encuentra estable, no puede avanzar con estos temas. Gracias. Bueno, en esta parte de la educación ambiental, como sabemos, es un campo pedagógico interdisciplinario y el objetivo es dar el valor o saber fomentar a una comunidad o sea una o dos las prácticas ambientales, ¿no? Entonces de ahí nace nuestro acróstico NACE, que es la naturaleza siempre va a ser nuestra fuente de inspiración para cuidar la Pachamama, como nosotros le decimos. El arte, la fotografía, dibujos y todo lo que podamos plasmar va a crear ciencia y cultura para el rescate tanto de saberes ancestrales, para mejorar nuestras formas de consumo y eso relacionado con la educación ambiental. Aquí podemos ver una fotografía donde nuestras
mujeres o un grupo de mujeres considera su botica, su farmacia, la naturaleza en la ruta de Humboldt. Aquí podemos ver donde personas que son hábiles se ilustran, se basan mucho en la ilustración científica, bajo las plantas que existen ahí, pero ellos también comparten sus conocimientos, ¿no? Para que todas las personas puedan tener acceso a hacer arte, ¿no? De una forma compartida con los que tienen mucha experiencia, con los que no tienen experiencia, pero todos animarles a hacer arte. Y obviamente aquí tratar de cambiar nuestra forma, ¿no? De mirar por mirar a ser más observadores, que es lo que nos rodea, ¿ya? Entonces, la ruta de Humboldt en sí tiene muchos años y lo que nos invita esta ruta es a estar conectados rápidamente, separarnos del vínculo urbano a 15 minutos del centro histórico de Quito y tener toda esta diversidad de flora y avifauna, tanto nativa, endémica, otras naturalizadas, pero tratar de conocerlas. Eso es lo que nos invita aquí en esta parte de Tochupco, que proviene de un nombre quichua, que es tucto, que significa flor de maíz. Entonces, en este lugar nos desconectamos rápidamente de la zona urbana. A continuación, le voy a dar paso a una de nuestras mujeres que se encuentra en la zona, que es Beatriz Sangucho. Entonces ella nos va a comentar un poquito de qué es lo que hace, qué es lo que ha aprendido, ¿ya? ¿Betita está por ahí? Betita, está apagado el micrófono, por favor enciéndalo. Muchas gracias. Como saben, hay una brecha tecnológica, nuestras mujeres son adultas y no, antes de la pandemia no sabían ni utilizar WhatsApp. Ahora, gracias a la pandemia, pueden utilizar las varias herramientas y ha sido algo muy interesante que ha podido las vecinas tratar de superarse, ¿no? Entonces, Bachita, prende tu micrófono, por favor. Está apagado, Bachita. Un ratito. Apagó la cámara, Bachita, es el otro botón, donde está el micrófono. Andy, tal vez como anfitrión podemos ayudarle a Bachita a que prenda su micrófono y su cámara. Sí, por favor. Andy o Berito, si es que le pueden ayudar tal vez a Bachita a prender su audio y su cámara como anfitriones. Pauli, ahorita ya le di para que pueda activar, pero lo tiene que hacer ella. Ya le mandé la solicitud para que active audio y video. Okay. Muchas gracias. Bachita, por favor, ponga aceptar. En el micrófono, Bachita. Esperémosle un ratito. Entonces, como ven, ellos viven en las laderas del Ruco Pichincha. Tienen una hermosa vista, el cual nos ayuda a ver la extensión de toda la ciudad, de la parte urbana, pero también conservar la parte natural, ¿no? Bachita, no sé si ya pudo. Creo que... No, Berito. No, ok. Bueno, les voy a explicar, ¿ya?
Entonces, Bachita es una de las mujeres que tal vez no puede escribir rápido, llegó solo hasta tercer grado de escuela y muchas de nuestras mujeres tienen la misma situación, ¿no? Entonces, ella es una de las personas que a través de la capacidad oral y de la retención de memoria puede generar igual guianza comunitaria. Ella forma parte del grupo de la comunidad denominada Mujeres Emprendedoras de la Ruta de Humboldt. Ellas son de diferentes provincias y también actualmente son no solo el nombre que tiene Mujeres Emprendedoras de la Ruta de Humboldt, sino que también están sus esposos, sus nietos, sus hijos atrás de ellas. Alrededor de ellas están unas 32 personas. Ellas están rodeadas de naturaleza y obviamente les gusta mucho aprender de las plantas, nombres comunes, usos que ellos ya saben porque son de campo. Y aquí les iba a explicar Bachita, como lo llamamos de Sangucho, sobre su planta preferida, que es el pupunero. El pupunero es con unas flores tubulares, cremas, el cual es un imán para los colibríes. Y por eso siempre nosotros que vamos con los visitantes les pedimos que estén pendientes de esta flor y de este, que es un arbusto, que estén pendientes porque puede aparecer en algún rato algunos colibríes. Entonces eso, y se llama pupunero porque su tallo, cuando está seco, es como un tubo. Y lo relacionaron con esta palabra que es pupunero, que es soplar, y que usualmente nosotros utilizamos un tubo largo para avivar el fuego, ¿no? Entonces de eso. Bachita les enseña mucho a los visitantes sobre lo que hay en el sector, en el huerto, y le paso la palabra a José Antonio Lescano, que hace los recorridos. Muy buenos días. Mi nombre es José Antonio Lescano, soy parte de Fundación Guasti desde mediados del Por favor, 2020. José Antonio, les recuerdo que tienen apenas 2 minutos de intervención para proceder a las preguntas. Ok, gracias. Realizamos recorridos en la parte de la cascada de la Chorrera, que es la principal fuente de agua de Quito desde tiempos milenarios. Por favor, el anterior, gracias. Caminatas a la ruta de Humboldt y Bonpland, observación de aves, lo que se denomina como bird watching. Tenemos aproximadamente contadas, si ustedes revisan la plataforma de eBird, unas 60 especies desde el inicio del sendero hasta arriba, hasta la cumbre del Ruco Pichincha, que es donde Humboldt inclusive llegó en el año de 1802. Se han realizado propuestas para hacer turismo de lupa, relacionado bastante con el tema científico, con el tema de microcosmos, de este gran invento que otro colega nos puso a disposición. También, tal como hablamos, senderismo y ascensión Cruz Loma desde el mirador de Humboldt hasta arriba son aproximadamente unas 4 horas de caminata, dependiendo del estado físico. Las actividades agrícolas vivenciales a través de huertos Mialpagu, que gracias a la colaboración de otros actores como Yacu Parque Museo del Agua, FONAI y la Fundación Casa de Colores se lograron realizar, pero que pretendemos que la gente nos acompañe en estas actividades. Claro, Huertos Mialpagu tiene un logo propio que es muy bonito. Y también el tema del paisajismo. La Avenida de los Volcanes, por favor. La Avenida de los Volcanes, desde el mirador de Humboldt se puede ver esta avenida denominada así por nuestro mentor, podríamos llamarlo así, Alexander von Humboldt,
que se ve el Cayambe, se ve el Cerro Puntas, se ve el Antisana, se ve el Sincholagua, se ve el Cotopaxi, se ve el Rumiñahui desde el mirador, desde arriba, desde Cruz Loma, inclusive con suerte se puede llegar a verle al majestuoso Chimborazo, y es por eso que Humboldt, en su gran inspiración, dijo las sabias palabras que pueden regresar a la anterior diapositiva, por favor. Muchas gracias, José Antonio. Se cumplió el tiempo. Gracias. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estamos observando la frase de Alexander von Humboldt. Les agradecemos muchísimo. Si tienen preguntas, por favor, colóquenlas en el chat para hacerlas rapidito, por favor. Sí, estamos pendientes de sus preguntas. Si es que tienen algo que preguntar, pueden colocar en el chat. Estamos pendientes. Sí, María Belén nos dice felicitaciones, linda iniciativa. Sí, es muy bonita iniciativa. Les invito a que conozcan un poco más de la Fundación Huasi y de la Ruta de Humboldt. Pueden acceder a su página de Facebook, de Instagram, para que puedan observar un poquito más de su trabajo. Si es que les interesa, igualmente tienen ahí sus contactos. En el PDF que les mandamos está su información donde pueden ponerse en contacto para que aprendamos un poquito más sobre estas iniciativas que son tan provechosas para nuestras carreras, sobre todo nuestras formaciones como educadores ambientales. ¿Sí? Sí, por el momento no tenemos ninguna pregunta. Pasemos al siguiente. Nuestra siguiente intervención es de Micra, de María de los Ángeles Medina, de Chile. Ella pues tiene una muy linda iniciativa. María de los Ángeles es arquitecta de la Universidad de Chile, dedicada al diseño de experiencias de divulgación de biodiversidad. Es directora de la ONG Negén y creadora del proyecto Micra Mariposas de Chile. Y recientemente Negén App, ecosistema ilustrado de especies compañeras. María de los Ángeles, te doy la palabra para que nos presentes tu hermoso proyecto. Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes acá ya. Estoy en Valdivia, en Chile. Muchas gracias Carolina, Ana, Verónica por las presentaciones. Muy maravilloso el trabajo que hacen y además estoy muy contenta que son puras mujeres. Eso siempre es una alegría. Creo que ya puedo compartir pantalla para la presentación. Sí, ¿estás ya como coanfitriona? ¿Sí? ¿Estoy sí. ya? Ya, ok. Entonces vamos a compartir acá. Mis disculpas si... vamos a ver, díganme, voy a tratar acá de... Esto siempre me complica un poquito. ¿Qué están viendo en este momento? Yo tengo dos pantallas acá. Estamos viendo un folder. Ok. ¿Ahora sí ven la presentación? No. No. Ya, esto es raro. ¿Qué es? A ver, voy a... Intenta justo dejando de compartir y volviendo a compartir. Sí, por favor. voy a volver a hacerlo. ¿Ahora les comparte? Sí. Ya, sí, ahí está. Ahí ya estamos. Ya, disculpen el impasse. Ya. Bueno, Micra es un proyecto dedicado a la divulgación de las mariposas de Chile. Nosotros, este la verdad ha sido un proyecto bien maravilloso. Partimos ya hace algo así como 8 años de una manera bastante intuitiva, con un equipo pequeño, pero que en Chile la divulgación era muy incipiente aún. Y la verdad es que, bueno, aquí les voy a hacer una cosa muy mariposa. Nuestro interés era en primera instancia poder integrar las metodologías de diseño con el desarrollo científico y con las ciencias sociales, en el fondo los significados y las historias culturales que podíamos tener con especies.
y en ese momento en Chile había algo de divulgación, algo de educación ambiental muy enfocado en los animales en el fondo, y nosotros teníamos esta inquietud de poder saber o poder indagar en estas alternativas para poder ampliar la mirada o tener un enfoque mucho más desde los ecosistemas y menos en las especies, y fue maravilloso trabajar con mariposas porque la historia de vida de las mariposas necesariamente involucran todos los elementos del ecosistema, y en Chile tenían una historia muy particular. Aquí solo se los voy a contar cortito para que no nos quedemos pegados en esto, pero las mariposas en Chile son subtropicales, muy distintas a los países que de los países que ustedes provienen. Acá son muchos menos, son menos carismáticas si ustedes quieren, pero tienen cualidades maravillosas que son muy poco cosmopolitas, o sea, en el fondo están muy arraigadas a la historia natural de plantas en el fondo en Chile. Y lo otro es que son nada de frágiles, son mariposas que vienen en el viento, en las montañas, cerca de los océanos, en mucho frío, en mucha lluvia, en condiciones bastante adversas. Y viajan distancias muy largas además, y en el fondo esto lo que termina conllevando es que son una cantidad muy pequeña, o sea, no sé, en Ecuador, en Brasil, en Argentina, incluso en el norte de Argentina hay descritas alrededor de más de 3.000 o casi 4.000 en Brasil, o en Ecuador, o en Bolivia incluso, de mariposas de Chile, o sea, de mariposas diurnas, y en Chile no hay más de 180, así que la cantidad es bien distinta. Son mariposas que viven al otro lado de la cordillera, cerca del mar, que se quedaron un poco en esta isla en la que vivimos en Chile, que es esta isla biológica como adosada a un continente, ¿no? Por lo tanto, la historia ecológica de las mariposas se convertía en un muy buen elemento para contar muy buenas historias respecto de nosotros mismos y de cómo nos hemos relacionado con las especies. Bueno, aquí estas algunas historias. Nosotros lo que hicimos con este proyecto fue levantar una forma de laboratorio de indagación, de poder integrar el desarrollo científico, como les decía, y nuestras propias historias, y cada mariposa empezó un poco a convertirse en esta historia natural, entendía la historia natural como nuestra propia historia natural también, y ahí cada especie empezó a convertirse en un elemento que nos permitía contar una historia y resaltar un aspecto de nuestro legado con la naturaleza y de la naturaleza en sí misma. Hay otros elementos bien interesantes que son los niveles de especiación. Chile es un país muy complejo en términos de ecosistemas y de biogeografía. Vivimos como ustedes saben, del otro lado de la cordillera, con un desierto, con corredores transversales, por lo tanto hay muchas especies que viven en pequeños rincones de nuestro territorio y que no logran salir de ahí, por lo tanto el nivel de especiación en Chile, sobre todo en insectos, es muy muy alto, y el endemismo también, y hay curiosidades de mariposas que no se dan en ninguna parte del mundo, como estas mariposas completamente plateadas, o mariposas que tienen sistemas de reproducción muy 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 antiguas, que son un poco medio fósiles, mariposas fósiles, como esta de acá. Y otras mariposas que presentan dimorfismos sexuales en términos de comportamiento, no solo visuales, entre el macho y la hembra. Unas vuelan de día, el macho vuela de día y la hembra vuela de noche, y así logran encontrarse en algún momento. Entonces las mariposas de Chile tenían todo este como material que nos permitía abordar esta historia de divulgación y de educación de muchos aspectos, y que involucraban un gran desafío para el diseño, para las metodologías plásticas, pues, de por crear una imagen. Aquí el contexto es que en Chile no existía divulgación de mariposas, hasta lo último que había era las imágenes que tenía Gay en 1800, de cuando se publicó el Atlas de Claudio Gay, que esto es naturalista que viajó por Chile para un poco registrar todo el patrimonio natural de este país. Y luego un par de libros de parte de los científicos con los que trabajamos para este proyecto, y había muy poco imaginario. Eso también para nosotros era muy importante, cómo lográbamos encontrar o armar un imaginario de estos seres con los que todos podíamos convivir, que no era un ser curioso o un mamífero con el que muy pocas personas se pueden topar. Esto era un animal con el que todos teníamos historias, que vive desde los jardines hasta las grandes montañas, tenía una transversalidad territorial y sociocultural que era muy interesante para poder trabajar desde el punto de vista cultural y educativo, y que además tenía este capital plástico tan maravilloso y tan poco profundizado para nosotros. O sea, para nosotros todavía hace algunos años atrás, hablando de una mariposa, y pensábamos en las mariposas de Ecuador o en las mariposas azules, y acá había muy poco imaginario respecto a esto.
Y eso en general ha sido un trabajo y ha sido un avance en Chile en los últimos 10 años. Toda la flora y fauna de Chile ha encontrado un espacio en la vida común, en el fondo, en la vida pública, y sobre todo en la vida urbana, que es para nosotros, para nuestra ONG, como el principal foco de educación y de proyectos. Es qué hacemos con las personas que viven en territorios urbanos la mayoría de sus vidas, que la salida, a pesar de que vivimos en un país maravilloso y con una geografía muy, muy, muy diversa, la mayoría de las personas viven en sectores urbanos, esa es su vida cotidiana, y desde ahí es donde tenemos que encontrar esta empatía, ¿no? Esta forma de comunicarnos con la naturaleza. Entonces, desde ese punto de vista, estas mariposas se convirtieron en esta posibilidad, esta oportunidad. Y ahí empezamos este proyecto ya más avanzado en términos de indagación. Partimos con este catastro macrofotográfico de una buena parte de las mariposas de Chile, que se tradujo en primera instancia en esta exposición. Esa fue la tercera en realidad. El proyecto es largo, tiene muchas instancias, así que como por el tiempo es corto, pero partimos con este catastro macrofotográfico, que fueron las primeras imágenes en detalle que hubo de las mariposas de Chile en nuestro país, lo que significó una apertura muy importante para el mundo del arte, para el mundo de la educación, sobre todo para la visión o el imaginario que nosotros pudiéramos levantar sobre estas especies. Desde que aparecieron las imágenes de Micra, ya ilustradores en Chile que han crecido mucho, ya están trabajando con mariposa, aparecieron las escamas, aparecieron los talleres en que se habla de mariposa, ya hay material, significó un antes y un después un poco en poder observarlas, y además como son estas especies que vuelan rápido, que son difíciles de ver, fue muy transformadora la manera en que estas imágenes significaron una oportunidad de entenderlas corporalmente, de verlas con atención. Y eso era algo que para nosotros era muy importante, poder observar detenidamente estas especies. Y a partir de eso trabajamos varias exposiciones con las que trabajamos con el gobierno de Chile a través de la Dirección Nacional de Museos, y que viajaron por todo el país. Desde mucho antes de la pandemia fue la primera exposición en que estaban estas fotografías en gran formato y en detalle de las mariposas de Chile, con sus historias naturales y sus historias asombrosas, que luego se fueron transformando en esta última exposición, que es la que estamos viendo acá, que es una exposición mucho más versátil, con la que pudimos acercarnos a colegios, a centros culturales, a centros comunitarios, y con las que hemos ido trabajando y desarrollando metodologías de aprendizaje de los insectos y los ecosistemas y su valor dentro del desarrollo de nosotros, de las personas y de los ecosistemas con personas, que son visiones que nos interesa mucho desarrollar desde ahí. La dimensión tecnológica de este proyecto también ha sido bien importante. Hubo una primera versión web, que fue más o menos este catálogo, que fue hace muchos años atrás, cuando la web era otra cosa, pero ha ido mutando, y ahora es una plataforma colaborativa en que las personas pueden ir compartiendo avistamientos de mariposas en todos los lugares de Chile, y que tiene muchas formas de aproximarse a los contenidos de las mariposas de Chile. Entonces, en eso ha sido bastante gratificante la manera en que nos hemos ido dando cuenta cómo esto se va convirtiendo en un material educativo para distintas instancias, formales y no formales, ya que tiene muchas formas de aproximarse desde los territorios, desde los colores. Hemos trabajado mucho como la visión plástica de las mariposas, con un interés divulgativo claramente. Y eso ha diversificado mucho las audiencias a las que hemos ido llegando. Por eso también ha sido interesante el desarrollo de este proyecto como un laboratorio. Nosotros hemos ido aprendiendo al mismo tiempo que vamos probando formatos. La última publicación que tuvimos de libros fue la Guía de las Mariposas de Chile, que es la que vemos a la derecha, que es la primera guía de campo de mariposas que hay en Chile, y que ocupamos este mismo capital que teníamos inicial, que eran esta colección de macrofotografía, y contamos historias pequeñas, la convertimos en una pequeña guía de campo. Ahí como un esfuerzo muy importante en que se convirtiera en una lectura de campo, en una lectura que no dura más de 45 segundos, no es más grande que el bolsillo de un pantalón, pesa lo suficiente y tiene un papel que me permite que no se me resbale de las manos, desde detalles de eso, de diseño, que para nosotros eran muy importantes para poder convertirla realmente en un elemento de terreno.
fueron parte de esta iniciativa de convertir este contenido en algo que tú pudieras llevar a tus lugares de expedición, y por su formato, por la simpleza de los contenidos, o sea, por la simpleza del lenguaje, la verdad. Los contenidos son completamente científicos, son publicaciones, y se convirtió también en otra variable de este proyecto que nos permitió ampliar o profundizar algunas de las audiencias en las que estábamos trabajando. Esto se convirtió en un libro desde para tenerlo en la casa familiar hasta un respaldo para trabajar con profesores, con guías de turismo, con guías de bosque. Ha sido muy interesante lo que ha pasado. Y luego que hemos ido trabajando todos estos formatos, en el fondo desde una aplicación, exposiciones con distintas formas de moverse y manipularse, la página web, la guía de campo, empezamos a indagar en otros formatos que nos permitieran un poco consolidar lo que nosotros teníamos, ya habíamos estado trabajando respecto a la creación de valor con la que queríamos seguir desarrollando estos formatos y estas audiencias, que tenía que ver con involucrar... María de Los Ángeles, tienes 2 minutos para terminar. Bueno, entonces teníamos estas ganas como de ir profundizando en estos aspectos, y ahí lo que hicimos fue integrar todos los componentes que un poco les comenté antes y unir otro componente más, que fue la creación de manuales o bitácoras que nos permitieran trabajar directamente con educadores, y ahí hemos estado trabajando en armar esta experiencia completa que tiene todas estas dimensiones con las que trabajamos ya de manera más formal con proyectos Explora, que son los proyectos de divulgación de ciencia que tiene el gobierno de Chile, y con comunidades de divulgación particular en distintas regiones del país. Voy a cerrar con algunos proyectos que son cosas satelitales que se han ido sumando un poco a este proyecto, que sigue tratando como de indagar formatos. Trabajamos incluso objetos cotidianos como estos marcadores de libro en los que se abre el libro cuando se abre la mariposa en el fondo. También ahí había un gesto que queríamos recoger en que la mariposa queda metida y cuando abres el libro la mariposa hace así, y diseñamos una forma en que eso sucediera y se mete en el lomo. Estuvimos trabajando también este otro proyecto que era de crianza de mariposas, que es una casa de mariposas con la que pudimos además generar un poco de investigación y apoyar a algunos grupos. Esto también estuvimos trabajándolo con proyectos de educación ambiental. Y la última instancia fue el uso de esta bitácora de desarrollo investigativo para profesores, que era una bitácora sencilla de método indagatorio con la que los profesores podían trabajar con alumnos en torno ya sea a las mariposas o cualquier elemento del entorno natural. Bueno, y hoy Micra Mariposa está enfrentando la segunda edición de la guía de campo, y hemos trabajado también en contexto de pandemia. Estuvimos trabajando cápsulas educativas audiovisuales ya más remotas, en las que pudimos desarrollar temáticas esenciales en torno a las mariposas de Chile, y con esto uniendo relatos culturales y biológicos en torno a ellas. Eso los pueden ver en nuestro Instagram, que ahí trabajamos publicando todo, que es @micramariposas. A partir de eso también hemos ido ampliando algunas formas de trabajar con museos del sur de Chile, que hasta el momento muy al sur de Chile no lo habíamos hecho, así que sigue desarrollándose siempre en esta línea de armar nuevos formatos, llegar a nuevas audiencias y también ayudarnos a nosotros a entender cómo se van armando mejores canales. Muchas gracias, María de Los Ángeles. Yo tengo una pregunta para ti. Ahorita que ya entramos a las preguntas, voy a empezar yo. ¿Cuál es esa reacción o lo que tú has visto con las personas que has logrado compartir este proyecto, que tú has dicho, wow, todo esto valió la pena? ¿Qué causa en la gente el ver a las mariposas de esta manera? Hoy son muchas cosas, pero en resumen creo que lo que ha sido más impresionante, creo yo, es la oportunidad de ver en detalle algo que parece muy sencillo y que uno creería que no tiene que hacer tanto esfuerzo para que eso suceda, pero es bien impresionante lo que genera en las personas ver un objeto pequeño, un objeto vivo, un animal vivo que es muy pequeño, que vive a otra velocidad que nosotros. Uno ve pasar una mariposa y la ve pasar. Esa es la forma que tenemos de enfrentarnos a ella. Y cuando ha pasado la exposición, sobre todo la exposición, que se enfrentan a un cuerpo hecho 20, 30 veces su tamaño y que es más grande que nosotros. Los niños se enfrentan a una imagen de una mariposa que es más grande que ellos, cuando en la vida real no es así, ¿no? Y ven en detalle
cómo está conformado su cuerpo, todos les genera como un, oh, y se quedan como detenidos un poco en el tiempo, en observar que hay escamas, que hay pelos, que tienen ojos compuestos, que hay antenas, y que hay una especie como de belleza que es inatrapable, ¿no? En la realidad, y esa forma de enfrentar un cuerpo modificado escalarmente siempre ha generado un impacto muy importante en las personas, y después viene un tren de preguntas. Eso es muy impresionante, ¿no? Tú lo enfrentas a esto, hay un momento de asombro en que hay como un silencio, y luego de eso 200 preguntas como un tsunami. Y eso generalmente ha sido como el momento más detonante de todo lo que sigue, ¿no? De después entender que hay instancias de educación sobre las cuales se pueden trabajar, después entender cómo se puede meter al mundo digital, después entender cómo entendemos nuestro territorio, que Chile tiene un territorio, lo contaba antes, muy complejo y difícil, además de comparar. La gente que vive en el sur es muy distinta a las personas que viven en el norte, los territorios son distintos, las historias son distintas. Y a nosotros mismos nos cuesta entendernos a nosotros mismos, gente que vive en Atacama en medio del desierto y la gente que vive en la gran isla de Chiloé, son historias de vida muy distintas, y con las mariposas pasa lo mismo. Entonces ha sido muy impresionante cómo ese ver de una forma que no estamos acostumbrados a ver, abre este imaginario que al mismo tiempo es real, ¿no? Es un cruce un poco entre un mundo imaginario y un mundo concreto que empieza a hacerse presente en el cotidiano. Y eso ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias. Voy a darle paso a 2 preguntitas rapiditas para no quedarnos en el tiempo. ¿Cómo trabajarían ustedes el tema de mariposas con personas que les tienen miedo porque son insectos? Eso lo hemos visto varias veces con las polillas, eso es muy... nosotros eso lo trabajamos, la única forma en que hemos tenido, entre comillas, éxito, que hemos tenido respuestas positivas respecto de eso, es cuando hacemos talleres presenciales, o sea, no a través del entorno tecnológico, eso tiene una audiencia y un impacto específico, lo mismo los libros, pero hemos visto cómo en los talleres presenciales, cuando tú entras en el contenido de las mariposas y sobre todo en el cuerpo de las mariposas, es que se derriban un montón de mitos, ¿no? Cuando tú le dices a una persona y lo entiende, que ni siquiera tiene aparato bucal, o sea, jamás te va a picar, por ejemplo, eso es un asombro para mucha gente, no podría hacerte nada una mariposa, y es muy impresionante que la mayoría de la gente eso no lo sabe. Lo otro es, por ejemplo, que entender el polvito, ese polvito en el que salen las escamas, cuando se revela su función o qué es, también como que se cae un velo como de mitología, como no positiva para nuestra relación con ella, que también genera como un alivio, ¿no? Genera como una cercanía, genera una empatía, que te estás enfrentando a un insecto que es lo más inocuo que hay y que esas escamas son lo que les permite volar, y entonces todo este como conglomerado de historias que se van reproduciendo familiarmente un poco como que se caen, ¿no?